Sí señoras, sí señores, bienvenidos a una nueva cápsula para compartir conocimientos y experiencias útiles para nuestro crecimiento personal, profesional y de nuestros negocios. En esta ocasión les quiero contar lo que he aprendido sobre NFTs, en inglés NFTs, Non-Fungible Tokens o símbolos no fungibles. Algo que expliqué rápidamente en mis primeras cápsulas sobre criptomonedas, pero que hoy te voy a explicar en más detalle y en especial te voy a explicar 3 maneras en las que la gente lo usa. NFTs como estafa, NFTs como lotería y NFTs como medio de inversión. Te voy a mostrar ejemplos de esas 3 cosas en esta siguiente cápsula para que estés al tanto de este mundo y si te gusta el tema lo empieces a abordar de manera independiente estudiando por tu propia cuenta. Recuerda que nada de lo que yo pongo acá son consejos de inversión, estoy simplemente compartiendo mi experiencia para que ustedes aprendan de mis errores y de mis ganancias también. Así que disfrútalo. Apoya a Mr. Poloche comprando en su tienda en línea y donando en su Patreon. Vínculos en la descripción de esta cápsula. Lo primero que hay que tener claro es que un NFT es la versión digital del arte. Es decir, el equivalente a una pintura de Botero, pero en versión digitalizada para medios audiovisuales. Y ahí lo que uno puede pensar, pero ¿y si yo le tomo la foto? Si yo me tomo un pantallazo a esa pieza digital, ¿ya tengo un NFT? Pues no, porque un NFT real está montado en una cadena de blockchain que lo hace único e irrepetible, así como una criptomoneda. Por eso tomarle un pantallazo, tomar una foto, no va a servir de nada. Va a ser el equivalente a tener una pintura de Botero, tener una pintura de Van Gogh y tomarle la foto y luego imprimirla por otra parte. La gente sabe diferenciarlo y no te va a pagar lo mismo por la pintura original que por el pantallazo o por la foto. La manera de hacerlo evidente en internet o en medios digitales es a través de esa cadena de blockchain. Por eso si tú encuentras un NFT que te lo venden o te lo entregan como un archivo adjuntado en el correo electrónico, eso es basura, eso no sirve. O si te lo entregan en un archivo para descargar de un Google Drive, eso tampoco sirve. Tiene que estar montado en una cadena de blockchain para que tenga ese componente de único e irrepetible, si no va a ser basura. Luego viene el segundo componente, el arte. Pero ¿qué es eso? ¿Y cómo sé que un NFT es arte? Pues bien, pasa lo mismo que con el arte físico que tenemos actualmente. Tú puedes ver una escultura creada por un artista, puedes ver un lienzo creado por un pintor y a eso le llamamos arte. Es decir, es algo cuyas características son sujetas al gusto de las personas que lo ven, lo evalúan, lo valoran. Hay personas que no darían un peso, nunca comprarían nada de un artista reconocido como Botero, como Van Gogh, como Picasso, pero hay personas y hay nichos de mercado que sí están dispuestos a pagar millones de pesos. ¿Cuánto vale una pintura de Van Gogh? En Christie's, una galería de arte en Nueva York, una pintura del médico Paul Gachet, quien cuidó a Van Gogh en sus últimos años, se vendió por un precio récord de $75 millones a un coleccionista privado en 1990, lo que la convirtió en la pintura de Van Gogh más cara de la historia. Así que es un tema completamente subjetivo. Un amigo me decía una vez, entonces un rayón sobre una mesa es arte, porque también es único e irrepetible. Pues si alguien está dispuesto a pagar por eso y lo valora como una pieza la cual luego quiere ver, contemplar y sentirse orgulloso de tener, pues va a ser arte. Porque esas son las 2 características principales de un NFT. Una pieza única, irrepetible, inhackeable y además es valorada como una pieza de arte que alguien está dispuesto a pagar, a conservar, a mostrar y a sentirse orgulloso de tenerlo. Con esas condiciones en mente, quiero contarles cuáles son esas 3 cosas que anuncié al principio. Los NFTs como estafas. Se trata de proyectos que no van a ninguna parte, que además están creados con el más mínimo de conocimiento tecnológico, siendo simplemente un JPG, un PNG, un pantallazo y que además no lo están subiendo en ninguna cadena de blockchain. Eso ya es una estafa porque realmente no es un NFT. Luego, el que sí lo llegan a subir a una plataforma de blockchain como Solanart o como OpenSea, que son como el Amazon
o un marketplace para NFTs, pues cuando tú lo subes ahí, la plataforma lo codifica dentro de su sitio web con una cadena de blockchain, ligándolo directamente a una criptomoneda. Así es como sabes que sí hay una cadena de blockchain involucrada con el NFT, porque para comprarlo o adquirirlo vas a tener que usar una criptomoneda. Ahora, puedes encontrar que cumplan con esa condición, pero si no hay detrás un proyecto, si no hay detrás una comunidad, eso también se va a convertir en una estafa, porque te van a vender algo que después va a ser muy difícil de vender. Vas a comprarle a alguna persona una pieza de arte digital que nadie más conoce, y si tú estás pensando en que esa pieza se va a valorizar y tiempo después la vas a vender, seguramente no va a pasar, y ahí es donde vas a creer que esto fue una estafa. Por eso, si vas a comprar un NFT, tienes que tener claro si solamente lo haces por gusto o si lo haces por querer ganarte una lotería o como un medio de inversión, que son los otros dos temas que te voy a explicar. Pero antes quiero decirte que un NFT lo puede crear cualquier persona. Con un computador o un celular ya puedes crear un NFT, porque lo único que tienes que hacer es subirlo a plataformas como OpenSea o Solanart. En el caso de OpenSea lo puedes subir gratuitamente y solamente pagar por los gastos de transacción de la criptomoneda una vez lo vendas. Eso sí, solo vas a poder crear una copia de ese NFT, de esa foto que vas a subir. Si quieres hacer varias versiones, como decir 1000 versiones de una sola foto, en niveles de rareza que sean normal, no común, raro, ultra secreto, bueno, los niveles que tú le quieras poner, ahí sí vas a tener que pagar para que la plataforma te cree las réplicas. Con eso en mente, pensemos en que los NFTs también se convierten en loterías, porque es muy difícil identificar si un NFT va a llegar a valer mucho más de lo que vale hoy en día. Me explico. Cuando Van Gogh murió siendo pobre, ninguna de sus pinturas las valoraban al nivel de hoy. Sus vecinos, conocidos y círculos cercanos no daban un peso por las cosas que él hacía, pero casi 100 años después se pagan más de $40,000 por una sola pintura. Si él estuviera vivo, seguramente podría ser una persona muy rica, pero hoy son ricos quienes compraron esas pinturas a precio económico y luego las vendieron a un mayor valor. A eso hago referencia con un NFT de lotería. El primer NFT fue creado en mayo de 2014 y en los últimos años se vendió por algo así como 1.4 millones de dólares. De manera que quienes lo hayan comprado por debajo de ese precio hicieron una ganancia enorme, es decir, se ganaron la lotería. Y ha pasado con muchos NFTs que hoy están de moda, como los simios, que se venden también por miles de dólares. O como uno en particular de un niño que creó unas ballenitas y que también se volvió millonario vendiendo sus NFTs. O recientemente un muchacho que se tomó selfies durante un año y eso lo compactó y luego lo vendió como un NFT. Eso también tiene un componente de suerte y de azar que hace muy difícil pronosticar si un NFT va a adquirir un mayor valor al que compraste o si eventualmente nadie estaría dispuesto a pagar nada. Y eso me lleva al tercer punto, que es un NFT como una inversión. Por eso yo solamente compro NFTs en una plataforma que se llama Vivi, que es un marketplace, el Amazon o el Rappi si se quiere, de los NFTs licenciados, creado por una empresa que se llama Ecomi, que al mismo tiempo creó su propia criptomoneda llamada OMI, con la cual tienen ese puente para abrir a un mercado más amplio por fuera del marketplace, moneda que también espero que se valorice y que te recomiendo buscar en internet. Yo tengo ya unos cuantos miles de esas criptos esperando que eso crezca, pero mientras tanto compré los NFTs con dólares porque esta plataforma sí te deja comprar los NFTs con tu tarjeta de crédito, pero te los homologa por unas gemas dentro de la plataforma, que luego esas gemas las vas a poder cambiar por OMIs o la criptomoneda y luego poder hacer ese puente para luego vender las criptos y tener dinero. De manera que esa plataforma provee primero los NFTs con 5 niveles de rareza. Cada nivel de rareza tiene un precio diferencial en la salida al mercado y conforme se van vendiendo, las personas lo tienen un par de horas o días y ya van subiendo el precio para revenderlo dentro de la misma plataforma. Ahí es donde está ese componente de inversión. Y yo te hablo de Vivi, pero no es un consejo de inversión, no te estoy diciendo que vengas y lo hagas, sino te estoy contando lo que me funciona a mí. Vivi solamente vende NFTs licenciados de marcas como Marvel, Disney, DC, Universal, entre otras, que son marcas de productos populares de cine y entretenimiento. De manera que la lógica que yo aplico para comprar esto es: si unas ballenitas creadas por un niño que nadie conocía, o si
una especie de rombo digital misterioso se vendió por 1.6 millones de dólares, creado por alguien que hoy seguramente nadie o muy pocas personas conocen. Tuvo esa valorización porque estas piezas de arte digital de marcas que todo el mundo conoce, como los Avengers, como Superman, como Batman, o como cientos de películas que están en el cine, blockbusters muy conocidos como Volver al Futuro, Jurassic Park o El Agente 007, no puedan tener una valorización al menos unas cuantas veces más de la inversión inicial. Yo he comprado 7 NFTs a un promedio de $20 cada uno, que eso pues en el mercado mundial de NFTs no es nada, es unas chichiguas, pero así es como yo me he iniciado en esto y quería compartirlo para que tengas ese conocimiento de esta manera de transferencia de riqueza y donde los pioneros son los que más ganan. Yo nunca he podido comprar un NFT de venta directa de la plataforma porque ahí le dan prioridad a los grandes compradores y los que ya han comprado un montón, y los que no compran 7 como yo, sino cientos o miles, y gastan e invierten hasta millones de dólares. Por eso a mí me toca esperar a que los que ya compraron las versiones baratas vuelvan y las vendan. Porque originalmente los NFTs en esta plataforma salen a un precio de entre $6 a $50 los más raros. Y horas después el de $6 ya vale 20. Días después el de $50 ya vale $200, $700. Y por eso es que esto también se puede convertir en una manera de inversión. Pero hay que ser muy cautelosos. Primero, en no comprar NFTs que resulten ser una estafa. Segundo, en no comprar NFTs que no tengan potencial de crecer y que luego pues nadie los vaya a volver a comprar. Y tercero, uno no debe invertir en esto una cantidad de dinero que vayas a extrañar o vayas a necesitar. Es decir, yo invierto acá únicamente lo que estoy dispuesto a perder. Y dentro de un portafolio financiero personal, uno siempre debe tener al menos el 70% de sus inversiones en bienes de muy bajo riesgo, un 20 o un 25% en bienes de mediano riesgo, y aún así esa porción de alto riesgo hay que diversificarla, no hay que poner todo en un solo producto, todo en una sola criptomoneda, sino en varias criptomonedas, todo en un NFT, no, sino en varios NFTs, para que tengas opción de ganar más veces de las que pierdas. Y aquí el principio es que si bien puedes perder todo en una inversión, pero como va a ser pequeña versus el portafolio total que tú tienes, no pasa nada si la pierdes. Pero en cambio, si crees y te ganas la lotería, entonces esa porcioncita puede convertirse en la parte más grande de tu portafolio y luego la reinviertes y la redistribuyes en esa proporción de portafolio que te mencioné anteriormente. Yo ya tengo NFTs en OpenSea, me puedes encontrar como Mr. Poloche. Allí los puse con una oferta abierta, algunos, otros ya tienen un precio mínimo. Y para poder entrar a comprar mi NFT o cualquier otro NFT en OpenSea, pues tienes que primero crear una criptobilletera, que eso te lo expliqué en mis otras cápsulas sobre criptomonedas que puedes ver o escuchar en mi canal de Spotify o YouTube como Mr. Poloche. Espero que te haya gustado esta cápsula, y si fue así, apóyame con un like, suscríbete al canal y activa la campanita y comparte, porque el conocimiento es efectivo. Gracias.